Luis Vital. Introducción a una teoría de la historia para América Latina. Capítulo 4. Modos de producción y formaciones sociales en América Latina. América no atravesó por los mismos modos de producción y formaciones sociales que Europa, ni tampoco por los mismos periodos de transición entre un modo de producción y otro. El modo de producción comunal de nuestras sociedades aborígenes y el modo de producción comunal tributario de las culturas incas y aztecas fue cortado drásticamente por un factor exógeno, la conquista española y la portuguesa. La colonización no estableció un modo preponderante de producción, sino variadas relaciones de producciones precapitalistas, encomienda, esclavitud, aparcería, medianería, inquilinaje, etc. Y embriones capitalistas, como el salariado minero, en una economía primaria exportadora, agropecuaria y minera, integrada al mercado mundial capitalista en formación. Por eso, a nuestro juicio, la colonización hispano-portuguesa abrió un periodo de transición hacia el capitalismo que se prolongó hasta la primera mitad del siglo pasado. Dentro de ese periodo de transición hubo dos formaciones sociales, la colonial y la republicana. En el periodo de consolidación del modo de producción capitalista se dieron varias formaciones sociales. Una, la republicana de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizada por mantenerse las riquezas nacionales en manos de la burguesía criolla, aunque nuestros países seguían siendo dependientes del mercado mundial. Otra, la formación social semicolonial, primero inglesa y luego norteamericana, durante el siglo XX, periodo en el que se da la transformación de la sociedad rural en urbana y se inicia el proceso de industrialización dependiente. Por otra parte, con el triunfo de la Revolución Cubana se abre en América Latina la era histórica de la transición del capitalismo al socialismo. El tratamiento de la historia latinoamericana, tan compleja y diferente a la europea, nos obliga a clarificar las categorías de modo de producción y la forma en que se combinan las diferentes relaciones de producción o la formación económica. También nos parece importante plantear la formación social como categoría teórica de la totalidad de las sociedades humanas para poder entender la dialéctica del desarrollo de las formaciones sociales histórico-concretas latinoamericanas. De este modo, aspiramos a construir a la discusión y elaboración de una teoría propia de la historia latinoamericana, porque no podemos seguir recurriendo al modelo europeo para explicar nuestra realidad. Este trasplante del esquema europeo condujo a sostener la tesis de que América Latina fue feudal desde la colonización hasta el siglo XX y que, por consiguiente, era necesaria una revolución antifeudal, agraria y antiimperialista liderada por la burguesía industrial y progresista, con el fin de realizar las tareas democráticas burguesas, estimulando el desarrollo de la etapa que faltaría cumplir, el capitalismo. El esclarecimiento de la categoría teórica de modo de producción, información social, no está alejado del acontecer político, como pudiera suponerse, sino que tiene un correlato político fundamental para la elaboración de las estrategias de cambio. Modo de producción. La sociedad humana está obligada a producir para asegurar su subsistencia. En el proceso de la producción son necesarios los elementos de la naturaleza, objeto de trabajo, los instrumentos o medios de producción y el trabajador, sujeto del trabajo. Por ejemplo, para producir tela se necesita un objeto de la naturaleza que es la materia prima, los instrumentos o medios de producción, que son las máquinas, puestos en movimiento por el sujeto de la producción, constituido por hombres y mujeres. Antes de pasar a una definición del modo de producción, es imprescindible comprender el significado de la categoría fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas han sido formadas con los elementos de la naturaleza, como las materias primas, la tierra, la flora, la fauna, los suelos y el clima, que determinan en parte la producción, por lo cual puede afirmarse que las fuerzas productivas están condicionadas en cierta medida por la naturaleza. El concepto de fuerza productiva se refiere, entre otras cosas, al modo de apropiación de la naturaleza, el proceso de trabajo en que una materia prima se transforma en producto.
Las fuerzas productivas están constituidas también por los instrumentos de trabajo, herramientas, utensilios, máquinas, etc., o los medios de producción, y la fuerza de trabajo de los hombres que las fabrican y las ponen en movimiento. La fuerza productiva se expresa en las interrelaciones entre los hombres, los instrumentos y la naturaleza, con el fin de producir para alimentarse y elevar su condición de vida. Por eso, las fuerzas productivas no son solamente las herramientas y las máquinas, sino la manera en que se articulan todos sus componentes con las relaciones de producción en un trabajo concreto. Las relaciones de producción son los vínculos que se dan entre los hombres en el proceso productivo, relación que está basada en la propiedad de los medios de producción. Así tenemos las relaciones de producción esclavistas establecidas entre el esclavista y los esclavos, los feudales entre los señores y los siervos, y los capitalistas entre los burgueses y los obreros. Es decir, son las relaciones que dan entre los dueños de los medios de producción y de los trabajadores en el proceso de producción. Las relaciones de producción determinan la apropiación del excedente. En el régimen capitalista, la apropiación por los burgueses del trabajo excedente se da en forma de plusvalía. En cambio, en el modo de producción comunal, la apropiación era colectiva. Precisamente, las clases sociales se originaron a partir del momento en que un sector de la sociedad se apropió del excedente o de una parte de él, proceso que condujo a la propiedad privada de los medios de producción. Ahora podemos pasar a una definición del modo de producción corriendo todos los riesgos del esquematismo. Se entiende por modo de producción la interrelación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En el proceso productivo, esto se da como un todo y sus componentes no se pueden escindir. Como decía Marx en La miseria de la filosofía, las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Lo fundamental es la articulación en el proceso de la producción de las fuerzas productivas y de la relación de producción. Por eso, nos parece fútil el esfuerzo de algunos marxistas por establecer la prioridad de unas sobre las otras, como es el caso de Hindes o Hirsch, para quienes las relaciones de producción son el elemento primario del concepto de modo de producción. Por lo demás, en ningún modo de producción, ni siquiera en el más consolidado, las relaciones de producción son totalmente homogéneas, aunque una de ellas sea la preponderante. Se ha dicho que las relaciones de producción corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas y que en un momento de conflicto de clase de las formas productivas entra en contradicción con las relaciones de producción, dando lugar al cambio social revolucionario. Mandel sostiene que si bien es cierto que hay correspondencia general entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, hay que afirmar que esta correspondencia no es ni absoluta ni permanente. Puede producirse entre el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción una doble desarticulación. Relaciones de producción determinadas pueden convertirse en freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Es el signo más claro de que una forma social dada está condenada a desaparecer. Al contrario, nuevas relaciones de producción, que son el resultado de una revolución social, pueden resultar adelantadas con la relación al grado de desarrollo de las fuerzas productivas de un país determinado. Este fue el caso de la revolución burguesa, que resultó victoriosa durante el siglo XVI en los Países Bajos, y de la victoriosa revolución socialista de octubre de 1917 en Rusia, más bien que concebir su interrelación con una correspondencia mecánica. Habría que considerar qué es la dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, y la que determina en su mayor parte la sucesión de las grandes épocas de la historia. La articulación está entre sus dialécticas y la lucha de clases es evidente. Esta referencia a la lucha de las clases nos parece relevante para salirse al paso a un cierto dogmatismo que insiste en establecer una correlación mecánica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el estallido de la revolución. El triunfo socialista en los países semicoloniales, desde la Unión Soviética hasta Cuba, pasando por China, Corea del Norte y Vietnam, demuestra que el nivel de la lucha de clases es lo determinante, no el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Porque en definitiva, la lucha de clases es lo que pone de manifiesto las contradicciones en y entre los modos de producción que coexisten en la formación social. Algunos autores como Althusser han transversado el concepto de modo de producción. Su discípula Martha Harnecker llega a decir que el modo de producción es un concepto teórico y se refiere a la totalidad social global, es decir, tanto a la estructura económica como a los otros niveles de la totalidad social, jurídico, político e ideológico.
Todo modo de producción está constituido por 1. Estructura global, formada por 3 estructuras regionales, estructura económica, estructura jurídica política, leyes de Estado, etc. Estructura ideológica, ideas, costumbres, etc. Y 2. En esta estructura global, una de las estructuras regionales domina a las otras. Esta interpretación del significado del modo de producción es claramente estructuralista. El modo de producción interrelación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción se refiere estrictamente a la estructura económica de la sociedad. Precisamente, la combinación de los diversos modos de producción constituyen la formación económica. Por consiguiente, es un error de la corriente estructuralista considerar la noción de superestructura, política, Estado, ideología, etc., como parte intrínseca del modo de producción, aunque es obvio que un modo preponderante de producción siempre está condicionado al desarrollo de la superestructura. El modo de producción no abarca la totalidad de las manifestaciones de la sociedad a Harnecker. Harnecker confunde modo de producción con formación social. Es sabido que los periodos de transición transcurren entre un modo de producción y otro. Así, se han producido periodos de transición entre el modo de producción comunal y el esclavista, entre el esclavismo y el feudalismo, entre el feudalismo y el capitalismo, y entre el capitalismo y el socialismo. Esta secuencia de periodos de transición no se dio en la historia latinoamericana ni en la asiática y africana, aunque parcialmente se hayan registrado algunas de ellos. Una de las características de los periodos de transición es que son tanto o más prolongados que la fase de apogeo de los modos de producción. Entre el modo de producción comunal y el esclavista transcurrieron unos 50 siglos. En ese periodo se dieron formaciones económicas diversas, que Marx designó con el nombre de forma antigua y germánica esclava, y también el modo de producción asiático, caracterizado por un embrión de Estado que no había cortado el cordón umbilical con la propiedad comunal. Entre el modo de producción esclavista y el feudal transcurrió otro periodo de transición de aproximadamente 5 siglos, desde el siglo III, en que entra en crisis el régimen esclavista del Imperio Romano, hasta el siglo VIII, en que decanta el modo de producción feudal. Esa periodización es válida solo para Europa occidental. Entre el feudalismo europeo y el capitalismo media un periodo de transición que dura unos 5 siglos, desde la crisis del régimen feudal en el siglo XIII hasta la modulación del modo de producción capitalista en el siglo XVIII. Este análisis sobre la prolongada duración de los periodos de transición no significa hacer la prognosis de que entre el capitalismo y el socialismo habrá un periodo de transición de siglos, como han afirmado algunos autores. La transición no es el resultado de una evolución lineal ni homogénea de uno de los modos de producción que coexiste con otros, sino de la contradicción social que hacen emerger de manera preponderante unos de ellos. Si bien es cierto que no hay una teoría general de la transición, al decir de Etienne Balibar, creemos que es posible detectar tendencias generales en determinados periodos de transición, comparando cómo se produjeran en distintas regiones de la misma fase histórica. También es posible comprobar sus especificidades, como la de España respecto de Inglaterra y Francia en la transición del feudalismo al capitalismo. Una condición natural de la producción para el individuo vivienda es su pertenencia a una sociedad natural, tribu, etc. Esta es ya condición, por ejemplo, para su lenguaje, etc. Su propia existencia productiva se da solo bajo esa condición. El individuo nunca se convierte en propietario sino solo en poseedor. En tanto la existencia del productor aparece como una existencia dentro de las condiciones objetivas a él pertenecientes. Solo se efectiviza a través de la producción. Cuanto más tradicional el modo de producción mismo, y este perdura largamente en la agricultura, más largamente aún en la combinación oriental de la agricultura y la manufactura. Es decir, cuanto más permanece igual a sí mismo el proceso efectivo de la apropiación. Tanto más constantes son las antiguas formas de propiedades, y con ello la entidad comunitaria en general. La unidad comunitaria tiene su realidad viviente en un modo determinado de la producción misma, un modo que aparece tanto como comportamiento de los individuos entre sí, cuanto como comportamiento activo determinado de ellos, con la naturaleza inorgánica.
modo de trabajo determinado, el cual es siempre trabajo familiar, a menudo trabajo comunitario. Como primera gran fuerza de producción se presenta la comunidad misma, según el tipo particular de condiciones de producción. Por ejemplo, ganadería y agricultura se desarrollan modos de producción particulares y fuerzas productivas particulares, tanto subjetivas que aparecen como propiedades de los individuos, como objetivas. Con las guerras de conquista y la conversión de los vencidos en esclavos y la ansia de intercambiar el producto, el plus producto, etc., se disuelve el modo de producción sobre el cual estaba basada la entidad comunitaria. Este texto, donde hay referencia a la comunidad tribal en general y a las formas orientales agrícolas, contiene interesantes sugerencias para la discusión sobre si hubo o no un modo de producción en las comunidades agrarias aborígenes. En varias partes, Marx subraya el carácter de la producción de esas culturas. La apropiación colectiva no solo del suelo, sino de su utilización, es decir, de su producto elaborado, porque el productor se efectiviza a través de la producción. Sostiene que este modo determinado de producción perdura, señalando con toda nitidez la existencia de fuerzas productivas, incluida la naturaleza, y de relación de producción de carácter comunitario. Finalmente es explícito al afirmar que este modo de producción se disuelve en las guerras de conquista y la ambición de controlar e intercambiar el excedente. Meilai-Saux ha planteado que estas comunidades tienen un modo de producción doméstico, categoría de análisis que se hace más confusa cuando el autor la prolonga hasta nuestros días, por lo que no se sabe si se refiere a las comunidades agrícolas aborígenes, o a cualquier sociedad donde la familia juega un papel de reproducción de la fuerza de trabajo y cumple tareas productivas, como la del pequeño propietario de la tierra o de un taller artesanal que trabaja con su esposa y sus hijos. Godelier, por lo menos, es más preciso en cuanto a épocas históricas al sostener que en las sociedades tribales el modo de producción podría ser llamado doméstico o familiar. A continuación intenta aclarar que un modo familiar de producción no es sinónimo de producción familiar, pero no desarrolla su pensamiento, por lo que no sabemos qué quiere decir realmente. A nuestro modo de entender, este concepto es impreciso porque no toma en consideración el conjunto de la sociedad agroalfarera, donde no solo se dio una forma familiar de producción en cada parcela, sino también una producción colectiva del clan y de la tribu, y una producción de redistribución también colectiva del sobreproducto social. Por lo demás, las tierras no eran de posesión familiar, sino de la comunidad. Sostenemos que estas culturas tuvieron un determinado modo de producción, y que el concepto de modo de producción no puede estar limitado a las sociedades de clase. Con este criterio, el socialismo no sería un modo de producción. Los requisitos para que exista un modo de producción no son solamente la organización del trabajo, sino la articulación e interrelación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producto, en el proceso productivo. Componentes que no se deben escindir, sino que forman parte de un todo en la formación económica. Esta interrelación de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción se dio en las comunidades agroalfareras indoamericanas, porque hubo una articulación de las fuerzas productivas, instrumentos, apropiación de los frutos de la naturaleza, tierras, etc., y de las relaciones de producción de trabajo comunal, de los ailius y copulis, combinado un trabajo en cada parcela. Es decir, hubo un régimen y una organización del trabajo. También hubo una apropiación del producto y redistribución del excedente, a través de los vínculos comunales que establecieron los hombres y mujeres de aquella sociedad. En estas comunidades hubo un primer desarrollo de la fuerza productiva hacia crearse nuevos instrumentos. Al desarrollarse el regadío artificial y los barbechos,
una forma de apropiación de la naturaleza y al profundizarse el conocimiento de los cultivos y el manejo de la tierra. Las articulaciones de estas fuerzas productivas con las relaciones de producción se expresaban en la organización del trabajo común y en cada parcela de los ayllús y capulis, como también en la apropiación del sobreproducto social, todo ello basado en la posesión colectiva de la tierra y en la redistribución de lotes en su fruto a cada unidad doméstica. Ese otro elemento que compone un modo de producción, las relaciones de propiedades, también estaba presente en las comunidades agroalfareras indoamericanas. Las relaciones de producción estaban íntimamente ligadas a la línea de parentesco. Eso explica que el parentesco fuera la base para la redistribución del sobreproducto social. La mal llamada comunidad primitiva no expresaba meras relaciones o formas de propiedades y posesión de la tierra, como se ha dicho, sino fundamentalmente una manera de producir. La redistribución igualitaria del producto era para asegurar el sustento de la unidad doméstica o para la reproducción de las familias, como asimismo para aumentar la productividad, reinvirtiendo el excedente en obras generales que beneficiaban a la comunidad. De este modo, se garantizaba la reproducción de las relaciones de producción y las fuerzas productivas, condición básica para comprobar si estamos o no en presencia de un modo de producción. Por todo esto, opinamos que las culturas agroalfareras y minero-metalúrgicas indoamericanas tenían un modo de producción comunal, entendiendo por comunal el trabajo conjunto que le efectuaban las unidades domésticas como los ayllus en la zona andina y el calpulli en Mesoamérica dentro de la economía global de la tribu. Estas familias laboraban las parcelas que en un usufructo les había concedido la comunidad, pero realizaban actividades comunales en los que producción era colectiva y colaboraban con otras familias mediante un sistema cooperativo de trabajo. Posesión común de la tierra no significaba necesariamente explotación común de ella en todo, especialmente en las parcelas. No estamos, pues, idealizando acerca de una producción totalmente colectiva y supuestamente dicha comunista. Sin embargo, no era una producción meramente familiar, sino que abarcaba el conjunto de la comunidad mediante una producción de tipo comunal, donde las tierras eran de la colectividad, la unidad doméstica no era autónoma o autosuficiente, sino que dependía de la comunidad, tanto en la relación con la posesión de la tierra, como en la producción de cultivos comunes, y sobre todo en la redistribución del sobreproducto social. La familia destinada a alguno de sus miembros para las labores generales de la comunidad, como regadío, desecación de pantanos, construcción de acequias, roturación de tierras, etc., el excedente no era apropiado de manera particular por cada familia, sino por la comunidad, de la cual lo destinaba a un fondo común de reservas que se utilizaba en caso de sequía y también para el ceremonial y obras de bien público. De este modo se garantizaba la reproducción del modo de producción comunal. Los ayllus en la zona andina y los capulis en México, muy anteriormente ambos a la dominación inca y azteca respectivamente, fueron la expresión societaria de las comunidades agrarias aborígenes, agrupaban a personas ligadas por lazos consanguíneos, primeros y luego por las líneas de parentesco. Tenían una misma etnia y un mismo tótem, como asimismo una lengua y tradiciones comunes. Los guaraníes del actual Paraguay se organizaron en comunidades llamadas taba, distribuidas en rudimentarias chacras colectivas denominadas capaeas guaraníes. Esta convivencia comunitaria y la tradición de vida y colectiva fue aprovechada por los jesuitas para montar el proyecto de las misiones. El sobreproducto social permitió una división de trabajo más acentuada. Algunos miembros de los ayllus y capelús pudieron decidir parte de su tiempo a la elaboración de productos no necesariamente destinados a la alimentación. Así se generaron sectores especializados en metalúrgica, alfarería, tejidos, cestería, madera, cueros, plumas, etc. Los artesanos, a pesar de su especialización, estaban plenamente integrados a la comunidad. Su trabajo formaba parte del modo de producción comunal. Los objetos que fabricaban estaban al servicio del ayllus y del capulli, contribuyendo decididamente a mejorar las herramientas e impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas.
En la región nuclear andina, las comunidades de los ayllus acostumbraban no solo a realizar un trabajo cooperativo, una especie de socialización del trabajo que combinaban con la actividad familiar en cada parcela, sino que también la redistribución era en gran medida colectiva. Más todavía, los miembros de cada unidad doméstica ayudaban a los otros en época de siembra o cosecha mediante el sistema de minga o minca. Tradición que todavía se mantiene en varias zonas de América Latina. Los ayllus, inclusive, bajo los incas, tenían la costumbre de trabajar las parcelas o tupus de los ancianos y entregarlos al fruto de este trabajo solidario. Los inválidos y enfermos graves también eran ayudados en este mismo sentido fraterno. En estas sociedades, reciprocidad y redistribución no eran antagónicas, como la sociedad de clase, sino que practicaba una real ayuda mutua, una reciprocidad muy concreta. La redistribución no era un acto paternalista y justo, como diría Polanyi, otorgado por la gracia de un poder gobernante comprensivo, sino el resultado de un acuerdo conjunto e igualitario de los miembros de los ayllus y calpulis. El trabajo de estas comunidades no era alienado, porque el proceso de producción, a diferencia del sistema capitalista, no desbordaba del producto ni engendraba potencias coercitivas extrañas a él. El fruto del trabajo le pertenecía, no originaba un poder independiente ni ajeno que lo obligaba a un determinado trabajo contra su voluntad o inclinación natural. Sin embargo, su vida estaba condicionada por su impotencia relativa frente al medio natural. El hombre, en la necesidad de configurar lo ignorado, comienza a vivir ya para los símbolos totemes, tabúes y prohibiciones. En las prácticas mágicas se enajenaban, pero no era una alineación primariamente psicológica, individual, sino una enajenación colectiva. La magia era, en última instancia, la expresión de la insuficiencia de las fuerzas productivas para intentar el medio. La transición del modo de producción comunal a las formaciones protoclasistas inca y azteca. El primer periodo de transición en nuestra América se produjo entre el modo de producción comunal y el modo de producción de las formaciones sociales incas y aztecas. Sin embargo, no todos los pueblos aborígenes atravesaron por este periodo de transición. La prueba es que en el momento de la conquista hispano-lusitana, la mayoría de nuestras culturas indígenas estaban en la fase agroalfarera, manteniendo el modo de producción comunal. Otros pueblos seguían siendo recolectores, cazadores y pescadores, fenómeno que expresa diáfanamente el curso multilineal de la historia. No todas las comunidades atravesaban el periodo, la transición en la misma época, mientras algunos pueblos pasaron en esa fase en el primer milenio antes de nuestra era. Olmecas, 800 a 200 a.C., Monte Albán, 300 a.C. a 100 después de Cristo. Otros la vivieron en las primeras centurias, San Agustín hasta el siglo V, Teotitlán, 100 a 800, primer imperio maya, 250 a 900, Mochica, 100 a 900, Tiaucanos, del siglo 8 al 10, y otros comenzaban esa fase de transición después del primer milenio. Toltecas, siglo X al XIII, segundo imperio maya, siglo X al XIV, Huari, siglo XI al XII, y Chimú, del XI al XIII. Eran formaciones sociales en las que se conservaba el modo de producción comunal como forma preponderante, aunque se habían acentuado las desigualdades sociales al punto de generar las primeras estructuras de poder sobre la base del control y de distribución del excedente, de la preeminencia de ciertas líneas de parentesco y de la ideología mágico-religiosa manipulada por los primeros sacerdotes, combinando en sus personas lo tabú y lo sagrado, con el fin de sustituir su cuota de trabajo comunitario por el ejercicio de nuevas funciones. En este periodo se generaron las diferencias sociales y formas de poder, como el cacicazo o cacicazgo. Los jefes regionales rebasaron el espacio local de las comunidades base, rompiendo los lazos sanguíneos y creando un sector dominante a nivel territorial que controlaba el sobreproducto social. Los excedentes que antes estaban dispersos en cada comunidad comenzaron a ser concentrados a nivel regional por los jefes y los chamanes.
en proceso de adquisición de rangos y jerarquías. Esta centralización del sobreproducto social fue haciéndose una necesidad de los ailiús y los capiliús para poder realizar las obras del ceremonial. El regadío artificial, la desecación de pantanos, la construcción de acequias, diques, andenes y terrazas que permitían el control de las aguas, de los ríos y lagos para aumentar la producción y a su vez los jefes, aceptados y respaldados por las comunidades, aceleraban esta centralización del excedente porque de esa manera podían ejercer funciones decisivas en aquellos cultivos que, en general, favorecían a la comunidad. Se dio así una situación contradictoria en que la comunidad daba voluntariamente curso a la centralización del excedente, sin tomar conciencia de que a la postre ese paso sentaría la base de la dominación. El aumento del sobreproducto social fue el resultado de una relación dialéctica entre las necesidades de la comunidad y las presiones de los jefes a las líneas de parentesco considerados como superiores. Los chamanes, cuyo papel fue haciéndose cada vez más religioso y menos mágico, se fueron ubicando en situaciones de privilegio que los liberaban de los trabajos colectivos, inaugurando así el proceso de diferenciación entre el trabajo manual e intelectual, como ocurrió en Teotihuacán, Monte Albán y la cultura tolteca. En la sociedad olmeca, surgida entre Veracruz y Yucatán, la estratificación social se produjo hacia el año 200 a.C., jugando un papel importante los sacerdotes por su dominio de la astronomía, de las matemáticas y de una forma de escritura jeroglífica. Los mayas también ejercieron el monopolio del saber, acentuando la diferencia entre el trabajo manual e intelectual. El grupo dominante controlaba la escritura ideográfica y el trabajo especializado en los famosos códices hechos en papel mate. Así es. También crearon el número 0, recién incorporado por la civilización europea a través de los árabes. Los jefes locales comenzaron a desbordar su comunidad gentilicia, procurando unir aldeas, ya sea por motivación económica, religiosa o de política intertribal. El objetivo era llegar a contribuir un poder central que consolidara la unidad de las comunidades y permitiera un mayor control de la redistribución del excedente. El principal intento en ese sentido fue el de los mayas del Segundo Imperio de 900 a 1500 al constituir la Liga Mayapán. También el crecimiento de las ciudades y aldeas, con sus templos, monumentos, palacios y calles empedradas, jugó un papel importante en la crisis del trabajo comunitario en el comienzo de la contradicción entre campesinos y citadinos. En esta fase se produjo la primera revolución urbana de nuestro continente, con el surgimiento de ciudades como Teotihuacán, Lubantún, Huari, Chancha, cuya importancia destacaremos en el capítulo 5. La comunidad agraria comenzó a ser desplazada por formas organizativas urbanas, cuyos miembros ya no estaban necesariamente unidos por lazos consanguíneos. La comunidad de las ciudades se fue haciendo cada vez más territorial y menos gentilicia. Esta quiebre de los vínculos de parentesco junto al de no todos trabajaban en común, a raíz de la acelerada división del trabajo, fueron los elementos determinantes en el nacimiento de la crisis de convivencia de la comunidad. Estas culturas de transición fueron del resultado de prolongadas disputas interétnicas y de guerras intertribales sería. Las etnias sojuzgadas tuvieron que trabajar en las grandes obras públicas, no sabemos si mediante trabajo forzado o algún sistema de mita o atributo en trabajo. Hasta donde se demuestre la existencia de un poder centralizado con un ejército permanente y una organización territorial estable, con capacidad de sojuzgar e integrar etnias, imponiéndoseles trabajo forzado al mismo tiempo que tributos, y una cierta legitimidad para controlar y redistribuir grandes excedentes a cargo de una clase dominante que haya impuesto un modo de producción nuevo, no se puede sostener ligeramente la existencia de un Estado. Sobre la base de los antecedentes disponibles, nosotros preferimos caracterizar como estructuras políticas centralizadas a nivel local o algunas formaciones sociales en transición. En cuanto a su modo de producción continuo,
siendo el comunal, aunque alterado en parte por cierta forma de dominación y por el apremio en aumentar el excedente. Sin embargo, las relaciones de producción siguieron siendo las mismas, es decir, las comunales del clan gentilicio, basadas en la posesión de la tierra por parte de la comunidad. Algunas de estas sociedades de transición se fueron extinguiendo, por razones que se desconocen en la mayoría de los casos. Modo de producción comunal tributario de las formaciones sociales inca y azteca. Numerosos autores han calificado de modo de producción asiático a la forma de producir de los incas y aztecas, aseveración que nos obliga a precisar el alcance de esta caracterización. El modo de producción asiático fue detectado por Marx al analizar sociedades orientales, especialmente de la India, en las cuales no había propiedad privada, pero existían castas sociales y un estado en plena evolución. El modo de producción asiático se basaba en la producción comunal y en la planificación de trabajos como el regadío artificial y la construcción de monumentos centralizados por un estado dirigido o por un estamento superior o clase dominante. La formación social inca y azteca se basaba en un modo de producción que nos hemos permitido denominar comunal tributario. La élite dominante de esa sociedad se usufructó del modo de producción comunal de las culturas sometidas, imponiéndoles un tributo y apropiándose de parte del excedente y plusproducto, es decir, apropiándose de una parte de la fuerza de trabajo de las comunidades. Lo peculiar del modo de producción de los incas y aztecas radica en haber conservado gran parte del modo de producción precedente. Sin embargo, la imposición del tributo, tanto en especies como en trabajo forzado, a través de un factor extraeconómico, obligó a producir un excedente que socavó las bases de la antigua forma de producir. Los derechos de posesión del suelo, que antes eran garantizados por la comunidad base, ahora aparecen como concedidos por el soberano que dirige el Estado. Aparentemente nada ha cambiado porque las unidades domésticas, Ailú o Altepelt, seguían haciendo uso de la tierra. No obstante, el excedente que antes se quedaba en la comunidad ahora debe ser entregado de manera multiplicada al Estado. El soberano inca o azteca no ha expropiado las tierras, pero se dirige como propietario simbólico que otorga o reparte graciosamente las parcelas en usufructo. Paralelamente al modo de producción comunal tributario, los estados de Inca y Azteca trataron de generar nuevas relaciones de producción a través del trabajo de los llanas, mayeques y tlacotlis. Estas nuevas relaciones de productos y de producción no se basaban en el trabajo de la comunidad, ya que tanto los llanas del imperio incaico como los mayeques y tlacotlis del imperio azteca estaban desarraigados de la comunidad gentilicia, aflojándose sus lazos con los ailús y capulis. Se diferenciaban a sí mismos de la comunidad base por todo el producto de su trabajo iba directamente al Estado y a la clase dominante. En el Imperio Azteca se consolidó una estructura jerárquica de clases. Por un lado, el sector dominante integrado por los piltzin o nobles, guerreros, sacerdotes, jefes militares, altos funcionarios, y por otro lado, los macehualtín, campesinos, pescadores, artesanos, etc. Además, había otro sector más explotado, los mayeques, que constituían un 10% de la población y cumplían tareas de servidumbre. Por último, estaban los tlacoltlí, que eran prisioneros de guerra, aunque nunca fueron considerados como esclavos. Entre los incas también nos encontramos con capas sociales privilegiadas, como los orejones o noblezas, militares, sacerdotes, etc. Los curacas constituían una especie de aristocracia secundaria, encargada de controlar a las tribus sometidas. En la formación social incaica nos encontramos con un Estado centralizado, dirigido por el Inca, una burocracia de riesgo y una casta militar y sacerdotal que imponían tributos y presentaciones forzadas a los pueblos.
El periodo de transición al capitalismo. La colonización hispano-portuguesa no impuso un modo preponderante de producción. Si bien es cierto que nuestro continente fue incorporado al mercado mundial capitalista de información, no se establecieron de manera generalizada relaciones preponderantes de producción. Desde la colonización del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, hubo un periodo de transición con dos formaciones sociales, uno la colonial y otro la republicana, que inauguró una fase histórica. Nueva, al romper el nexo colonial en lo político, acelerando el proceso de transición al capitalismo. La formación social colonial. La especificidad del periodo de transición inaugurado con la colonia consistió en que no fue el resultado de un proceso endógeno de las culturas aborígenes, sino que fue impuesto desde afuera. La colonización hispano-portuguesa formó parte del proceso histórico de creación de un mercado mundial capitalista, de ahí la importancia del capital comercial. La formación económica tenía por objeto la exportación de metales preciosos y productos agropecuarios y mineros. La naturaleza comenzó a deteriorarse con la instalación de una economía interesada solamente en la exportación. La economía agrícola de los indígenas fue reemplazada por la producción de materias primas destinadas al mercado mundial. Los españoles y portugueses introdujeron el valor de cambio y un principio de economía monetaria, en una sociedad que solo conocía el valor de uso y la economía natural. La transición no se produjo de un modo de producción a otro, sino que surgió directamente de una conquista hecha por un imperio extracontinental. Esta característica específica diferencia nuestra transición al capitalismo del camino recorrido por Europa en su transición del feudalismo al capitalismo. En las colonias iberoamericanas no solo hubo un proceso de circulación de mercancías, sino básicamente un proceso de producción de mercancías a través de diversas relaciones precapitalistas de producción. El papel del capital comercial era canalizar el excedente de nuestra economía de exportación y la importación de los artículos manufacturados. Durante la colonia se establecieron diversas relaciones de producción, tanto precapitalistas, encomienda, esclavitud, inquilinaje, parcería, etc., como capitalistas, embrionarias, salario mínimo, minero y agrícola, sin que ninguna de ellas fueran preponderantes y generalizadas. Estas relaciones de producción se aplicaron de acuerdo con las condiciones específicas de cada región colonial. Octavio Lanín coincide en la coexistencia de múltiples relaciones de producción. Nosotros opinamos que el problema comienza a despejarse a partir de la consideración de que la conquista hispano-lusitana abrió un periodo de transición al capitalismo y que, como todo periodo de transición, no estableció un modo preponderante de producción. La esclavitud y la servidumbre, ha dicho Enrique Cardoso, recoladas como necesarias para la producción a gran escala en fase del desarrollo del capitalismo y para la comercialización en el mercado internacional, tiene en común con la esclavitud antigua y con la servidumbre feudal solo la forma. La encomienda y la mita del siglo XVI fueron adquiriendo nuevos matices para desaparecer por antieconómicas en el siglo XVIII. Durante este siglo se desarrollaron otras relaciones precapitalistas de producción en el campo, como la medianería, la aparcería, el inquililaje y la rendire, en los cuales el trabajo agrario no era un pequeño propietario ni un asalariado, a veces era ambas cosas. La mayoría trabajaba su pedazo de tierra, al mismo tiempo vendía su fuerza de trabajo en calidad de peones jornaleros. Paralelamente comenzaron a hacer relaciones de producción capitalistas embrionarias, especialmente en la minería. Otros autores siguen sosteniendo que la colonización tuvo un carácter feudal. La gran propiedad territorial es una de las argumentaciones que se han dado para demostrar el carácter feudal de la colonización. Este error proviene de identificar feudalismo con latifundio. Latifundios han existido tanto en el régimen esclavista como en el feudal y capitalista. El latifundio de la época colonial, a diferencia del feudal, tuvo como objetivo la producción en gran escala de productos agrícolas, agropecuarios, mineros. En rigor, la encomienda tuvo más características esclavistas que feudales. Durante la colonia no hubo un modo de producción preponderante, sino variadas relaciones de producción precapitalistas y capitalistas, embrionarias que, combinadas y articuladas, constituían
una formación económica en transición al capitalismo. El mito de una colonia preponderantemente agraria solo ha de servido para transversar el real proceso de lucha de clases y de las contradicciones intra e interclases. Un análisis serio, despojado de esta ideología, demuestra que la parte fundamental del producto colonial fue entregada por la minería. Las dos colonias más ricas del Imperio Español, México y Perú, fueron mineras desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Las vías de comunicación tuvieron generalmente más destinos, los puertos mediante un trazado de ciudades que conectaba los centros de producción con los sitios de exportación. En el sentido cambiaron el paisaje latinoamericano, ya que las culturas aborígenas persistentes a la conquista habían diseñado los caminos en forma longitudinal para facilitar la comunicación de las comunidades del interior. En las colonias hubo un desarrollo desigual articulado, combinado y específico diferenciado, expresaba la coexistencia de modernas tecnologías mineras con exportaciones arcaicas en el agro. En la especificidad y diferenciación entre las colonias y dentro de cada colonia y las manifestaciones culturales antagónicas, pero interpenetradas del sincretismo cultural y religioso de los negros, indios, mestizos y blancos. El desarrollo desigual se dio también entre las colonias. Unas como México y Perú se integraron tempranamente al mercado mundial, otras lo hicieron tardíamente como la Argentina, Uruguay, Venezuela y Centroamérica. Si bien es cierto que las colonias se estructuraban sobre la base de la economía de exportación, no debe subestimarse el proceso de acumulación interna, ni tampoco el mercado interno abastecido por las comunidades aborígenes, el artesanado y las propias haciendas. También se ha minimizado la importancia de los mercados regionales. Hubo colonias como la Capitanía General de Venezuela, que comerciaba más con México que con España. A su vez, Nueva España mantenía un activo comercio con el Virreinato del Perú, lo mismo que la Real Audiencia de Quito. El mercado regional más importante se generó alrededor de la explotación de la mina de Potosí, de los obrajes quiteños, venían las mantas de Tucumán, Salta y Jujuy, mulas y textiles del norte chileno, cordobanés y mulas. En rigor de la teoría del descubrimiento de América, constituye otro de los tantos encubrimientos de la realidad histórica. En el choque de las culturas europeas e indoamericanas se produce un fenómeno de estructuración. La primera no fue tan absoluta ni la segunda tan rápida. Los españoles y portugueses trataron de desestructurar las culturas aborígenes por la fuerza, pero se vieron obligados a integrar los conocimientos que ellos tenían sobre el trabajo de la minería. El proceso de descontinuidad se reflejó durante la colonia en la presencia permanente de lo indígena, cuya cultura y vida cotidiana supervivió de modo activo a nivel horizontal. A su vez, los aborígenes incorporaban aspectos de la cultura europea, como variedades de cereales y de ganadería, e inclusive de religión, que dieron lugar a una forma de sincretismo. El Estado colonial, que al igual que las clases y las manifestaciones culturales desarrollaremos más adelante, tuvo precisamente la misión de garantizar el funcionamiento de la economía de exportación y el régimen de dominación colonial. Para ello contó con el respaldo de la Iglesia Católica, que puso su orientación y sus sacerdotes al servicio de la colonización. En fin, las incursiones de los piratas y corsarios fueron parte de la lucha intercapitalista por el control de algunas zonas americanas, tanto en el territorial como en el comercial. En ellas no solo hubo actividad mercantil, sino también una fuerte inversión de capital para implementar la economía de plantación. Esta inversión de capitales, hecha por los europeos y también por los Estados Unidos en el siglo XVIII, invita a reflexionar acerca de la existencia de forma proto-imperialismo en esta fase de acumulación originaria. Formación social republicana. El periodo de transición al capitalismo se mantuvo hasta mediados del siglo XIX, aunque en una nueva formación social, cuando las colonias cortaron drásticamente el nexo con el Imperio Español, dando paso a la estructuración de repúblicas formalmente independientes. La independencia fue el resultado de la maduración de una crisis, la estructuración del sistema de dominación colonial que estalló a raíz de una coyuntura especial, la invasión napoleónica de España. La principal causa de estructura de la revolución
separatista colonial fue la existencia de una clase social cuyos intereses entraban en contradicción con la metrópolis española. Esa clase controlaba a fines de la colonia los centros productivos fundamentales para el gobierno, pero el gobierno seguía en manos de representantes de la monarquía. Su conciencia de clase para sí se fue desarrollando no solo en las acciones de protesta contra el Estado colonial, sino también a través de la influencia de las ideas progresistas de la época expresadas, fundamentalmente en la Revolución Francesa, y en la lucha por la independencia de los Estados Unidos. En Europa, el pensamiento liberal fue la bandera de la burguesía industrial. En América Latina, la ideología de los hacendados, mineros y comerciantes. La revolución por la independencia cambió la forma de gobierno, no la estructura socioeconómica, heredada de la colonia. En rigor, no fue una revolución democrático-burguesa, porque no realizó la reforma agraria ni fue capaz de crear las bases del mercado interno para el desarrollo de una industria nacional. La única tarea democrática que cumplió la clase dominante criolla fue la independencia política. De todos modos, se aceleró la fase de transición al capitalismo, con el afianzamiento de las relaciones de producción capitalistas en las minas y algunas explotaciones agropecuarias, aunque siempre combinadas con relaciones precapitalistas del tipo servil. Durante las guerras de la independencia y las guerras civiles hubo una intensa movilidad social en las propias fracciones de las clases dominantes. Las crecientes necesidades de las ciudadanas, los comercios interior y de la administración pública permitieron un crecimiento de las capas medias. La nueva intelectualidad formó movimientos liberales de la avanzada. Es obvio que no estábamos en presencia del capitalismo clásico de tipo industrial, sino de un régimen de producción capitalista incipiente basado en la explotación minera y agropecuaria, que había generado una burguesía que se regía por la ley del valor, la plusvalía y la cuota de la ganancia. El proceso de acumulación originaria de la burguesía criolla, que no se inició en la República sino que venía desde la colonia, se dio a través de varias variantes o vertientes. Una fue la tierra, por medio de una doble apropiación, los terrenos que aún conservaban las comunidades indígenas y las propiedades que el Estado distribuyó al término de las guerras, y de la independencia. Otro mecanismo de acumulación fueron los préstamos que los terratenientes y la burguesía comercial y usuraria hacían al Estado especial, especulando además con los bonos de la deuda pública interna. Asimismo, arrendaban determinadas actividades públicas, como servicios de correo de aduanas, etc., obteniendo significativas ganancias. Sin embargo, la base de la acumulación continuó siendo la exportación agropecuaria y minera, que después de la ruptura del nexo colonial significó un mayor ingreso, tanto por los precios como por el ahorro en el pago de derechos de exportación, que habían sido muy elevados bajo el dominio del Imperio español. Este proceso de acumulación originaria de los sectores de exportadores se complementaba y reforzaba con el que realizaban las casas comerciales criollas y extranjeras. La consolidación del modo de producción capitalista. La segunda mitad del siglo XIX significó un salto cualitativo en la formación social latinoamericana porque fue la fase de consolidación del modo de producción capitalista en las provincias áreas de la economía, en las principales áreas de la economía. El desarrollo del capitalismo se dio tanto en las empresas mineras como en las agropecuarias y en las plantaciones. La inversión de capital financiero extranjero en las materias primas, en ferrocarriles y en telecomunicaciones reforzó el proceso capitalista. No obstante, esta realidad tan obvia, varios autores, entre ellos Ciro Cardoso, sigue poniendo en duda la existencia de relaciones de producción capitalista en la segunda mitad del siglo XIX. Cardoso reconoce que la abolición de la esclavitud y las reformas liberales permitieron un avance del capitalismo, pero no significaron, sin embargo, el triunfo de las relaciones de producción capitalistas, típicas, y aún casos como el argentino, representa peculiaridades respecto a la evolución capitalista tal como la observamos en los países centrales. Por su parte, Agustín Cueva trata a contrapelo de la realidad histórica de demostrar que el capitalismo adviene en América Latina gracias a la inversión de capitales extranjeros en la fase imperialista del fin del siglo XIX, subestimando todo el proceso anterior de acumulación capitalista criolla. Por eso se encuentra con graves escollos para demostrar el camino de la acumulación originaria.
sobre todo en aquellas áreas donde se habían conformado estructuras feudales de corte casi clásico. Inclusive las áreas con economía de subsistencia fueron forzadas a integrarse al circuito capitalista, ya sea proporcionando mano de obra alimentada en el sector doméstico o de alimentos de exportación producidos por campesinos alimentados con sus propios productos. La acumulación originaria que se había iniciado en la colonia tuvo un ritmo acelerado a raíz de las medidas adoptadas por los gobiernos liberales, especialmente las relacionadas con la tierra. Una de ellas fue la expropiación de propiedades de la Iglesia en numerosos países latinoamericanos. Otra forma de acumulación originaria fue la división de las tierras ejidales y del Estado, y sobre todo el despojo de las tierras que aún conservaban las comunidades indígenas. Este nuevo etno y ecocidio le permitió a los burgueses criollos apoderarse de las tierras fértiles para aumentar su producción agropecuaria y al mismo tiempo liberar mano de obra indígena, forzándolo a vender la fuerza de trabajo que necesitaban los pioneros del capitalismo agrario. Paralelamente, se coaccionó a los indios para que vendieran sus tierras al Estado o a las particulares. El objetivo de los gobiernos era liquidar la propiedad comunal, reemplazándola por la micropropiedad privada indígena, que atomizaba las relaciones étnicas. De este modo se aceleró el proceso de separación entre los trabajadores y sus medios de producción, característica básica de todo fenómeno de acumulación originaria, que no solo consiste, como han argumentado numerosos autores, en el comercio colonial y la trata de esclavos. Expresiones del desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo XIX fueron mecanizados del agro, trilladoras, segadoras, motores a vapor, máquinas de cerrar, etc., y la implementación del alambrado, que permitió limitar claramente la propiedad privada. La industria fundidora del cobre, en el periodo en que Chile se convirtió en el primer productor mundial, 1860-1870, fue una de las empresas más importantes acometidas por la burguesía latinoamericana. Los hornos de Guayacán, Tongoy y Los Vilos, financiados por capitales nacionales, estaban a la altura de las fundiciones europeas. La producción azucarera elevó sus tasas productivas con la generalización de la máquina de vapor, especialmente en Cuba. La hacienda, base de la economía agroexportadora, utilizaban todas las relaciones de producción capitalista como precapitalistas. La hacienda mexicana en el siglo XIX amplificó su papel al ser beneficiada con las desamortizaciones de los bienes eclesiales y las nuevas expropiaciones de las tierras indígenas. Con este proceso se distribuía la vieja simbiosis entre hacienda y comunidad indígena. Como ya se había destruido la articulación privilegiada, mina, hacienda, donde quiera que las haciendas llegaran a su máxima expansión y en consecuencia las comunidades a su máxima expresión. Entraban en quiebra las relaciones sociales y económicas tradicionales. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un aumento notable de las exportaciones, fortaleciendo a la plena integración al mercado mundial capitalista y al mismo tiempo reforzando los lazos de la dependencia. Es interesante destacar que la producción agropecuaria no solo creció a raíz de la exportación, sino también por la ampliación del mercado interno. Durante la segunda mitad del siglo XIX se consolidaron las relaciones de producción capitalista, aunque siguieron superviviendo variadas formas de servidumbre, semiservidumbre, como el concertaje, el inquilinaje y la aparcería. En Brasil y Cuba continuaban las relaciones esclavistas hasta la década de 1880. La economía mundo, al decir de Wallstein, impuso de manera definitiva las formas capitalistas, la producción en una América Latina y plenamente insertada en el sistema global de la economía. Las propias relaciones semiserviles de producción estaban en función de la dinámica general capitalista. Este proceso de desarrollo capitalista, que venía gestándose desde fines del siglo XVIII, no se implementó de la noche a la mañana, por decretos dictados desde arriba, como parecen sugeridos Cardoso y Pérez Brignoli, al afirmar que la transición al capitalismo se efectuó a través de tres procesos básicos: la abolición de la esclavitud y la reforma liberal, y la colonización de áreas vacías.
Toda la minería chilena, fundamento económico de ese país, trabajaba como personal asalariado tanto los 33.000 obreros de las minas de plata y cobre como los 6.400 del carbón y los 13.000 del salitre. En las actividades agropecuarias laboraban en 1885 más de 200.000 jornaleros sobre un total de población activa campesina de 420.000 personas. El pago de salario se hacía preponderantemente en fichas hechas que ha inducido erróneamente a varios autores a sostener que era una forma capitalista de producción. En toda Centroamérica, con excepción de Costa Rica, asentada en la pequeña y mediana propiedad, existían haciendas donde trabajaban minifundistas por un salario. Continúa Torres Rivas. Es una empresa capitalista con un número más o menos importante de trabajadores no especializados, que cultiva en forma extensiva una producción normalmente destinada al mercado exterior. Mientras en las sierras ecuatorianas continuó rigiendo el sistema de concertaje, las explotaciones de cacao, columna vertebral de la economía, se realizaban bajo relaciones inequívocamente capitalistas, mediante el empleo de sembradores que trabajaban a destajo y de peones a quienes se pagaban un salario en 3 pesos diarios. La cacaocracia necesitaba de mano de obra, aceleró el proceso de proletarización, atrayendo a los campesinos de la tierra, migraciones simbolizadas en una novela de la época que lleva el sugestivo título de A la costa. El jornalero regular de la plantación era soltero y se alojaba en la hacienda. Las relaciones de producción capitalista en la Argentina se implementaron tanto en las empresas agropecuarias como en las actividades urbanas. A pesar de la supervivencia de la esclavitud, hasta la década de 1880 en Brasil coexistían fuertes núcleos obreros. Las explotaciones cafeteleras se aprovecharon de la abundante mano de obra liberada por la ley abolicionista para pagar bajos salarios. En otras zonas como San Pablo, el gobierno promovió y financió un importante flujo migratorio de origen europeo. El capitalismo independiente del siglo XX. Desde finales del siglo XIX se produjo un cambio significativo en nuestra condición de países dependientes. El capitalismo, en su nueva fase superior del imperialismo, se apoderó de gran parte de nuestras materias primas al invertir masivamente capital financiero en el área minera y agropecuaria. La economía de exportación experimentó desde 1890 hasta 1930 una tendencia general al crecimiento. La Argentina fue uno de los países que tuvo un mayor aumento en la producción. Su exportación de cereales se sextuplicó y la de carne congelada creció de 27.000 toneladas a 376.000. La exportación cafetelera en Brasil aumentó de 4 millones de sacos de 60 kilogramos en 1880 a 16 millones en 1914. La exportación de salitre chileno subieron de 40 millones de pesos a 38 peniques en 1893 a 262 millones de pesos de 10.78 peniques en 1911. Mientras tanto, el cobre había adquirido relevancia hasta producir 250.000 toneladas, colocándose Chile en el segundo lugar de los productores mundiales de dicho metal. La producción minera del Perú y del Estado boliviano también creció, al igual que las exportaciones de la economía de plantación de Centroamérica y Caribe. De 1890 a 1930 se produjo el proceso de conversión de la mayoría de los países latinoamericanos que pasaban de semicolonia inglesa a semicolonia norteamericana. Desde fines del siglo XIX, el imperialismo inglés comenzó a invertir en los servicios públicos y posteriormente en las principales materias primas. La Primera Guerra Mundial de 1914 interrumpió la carrera inversionista de Inglaterra en América Latina y colocó en primer plano a su competidor por el control de las materias primas, Estados Unidos. La formación social semicolonial consolidó el modo de producción capitalista a causa de la fuerte inversión de capital extranjero. Aunque sobreviven algunas relaciones precapitalistas de producción en el campo, funcionales al sistema, creció así el proletariado minero, rural y urbano. Este cambio significativo de la estructura del proletariado tuvo su correlato social y político en la agudización de la lucha de clases, la formación de los sindicatos y el nacimiento de los primeros partidos obreros.
El afianzamiento del modo de producción capitalista permitió la reducción de las capas medias que comenzaron a erigir una mejor distribución de la renta nacional, alineándose con los primeros movimientos populares. Irigoyen en Argentina, Alessandri Palma en Chile, Obregón y Calles en México, y etc. A partir de la crisis mundial de 1929 y con el inicio de la industrialización, empezó una transición del capitalismo primario exportador a un capitalismo industrial descendiente. En ese periodo comenzó también la transición de la sociedad rural a la sociedad urbana industrial. En este periodo de configuración definitiva del proletariado industrial del trabajador realizaron sus organizaciones sindicales, llegando a crear poderosas centrales obreras únicas, como la CGT argentina, la COP boliviana, la CNT uruguaya y la CUT chilena. En síntesis, la formación social semicolonial ha pasado de sociedad rural a sociedad urbana, con un proceso de industrialización dependiente, expresión de un desarrollo capitalista mediatizado por la metrópolis imperialista. La disminución del número de obreros febriles no significa desindustrialización, como han aseverado algunos investigadores, sino que el resultado de una reconversión industrial impuesta desde el principio de la década del 70, por el modelo de exportación e importación. El nuevo reajuste económico dictado por la necesidad de la nueva división internacional del capitalismo determinó, por un lado, que la mayoría de los países latinoamericanos debía producir no solo materias primas, sino también estimular el desarrollo de industrias de exportación no tradicionales, y por otro lado, importar masivamente artículos manufacturados, aunque de ello significara la quiebra de la industria liviana que desde hacía décadas trabajaba para el mercado interno. El rápido avance de la industria de exportación no tradicional, metalmecánica, petroquímica, automotriz, etc., redobló la penetración del capital monopólico extranjero que en 1980 ya controlaba en América Latina más del 50% del capital industrial en general. La aplicación del modelo de exportación-importación condujo a que una parte sustancial de los préstamos de la banca transnacionales se invirtieran en importar artículos que bien pudieron fabricarse en nuestros países, es decir, que la ayuda en préstamos que hizo creer vertiginosamente la deuda externa, tema central que analizaremos más adelante, sirvió para amortiguar la crisis de sobreproducción que durante la década de 1970 tuvieron las naciones altamente industrializadas. Por eso aparece como contradictorio como un continente apto para la agricultura haya tenido que incrementar la importación de productos alimenticios, hecho que hace muy vulnerable a la mayoría de nuestros países en América de alimentación cuando baja el ingreso de divisas debido al descenso de la demanda y de la presión de las exportaciones. Listo.